Vamos a resolver los problemas de la semana 13 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. ¿Sí? Hay una situación donde hay que elegir a uno de dos deportistas, ¿no? El entrenador tiene el problema de que tiene que elegir, digamos, el mejor de ellos. Y las referencias es que tenemos los 5 últimos partidos, los puntos que han hecho en los últimos partidos. Entonces, en base a esta información, a esta tabla, se tiene que elegir al mejor deportista. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces las preguntas de comprensión. Dice, ¿a cuántos deportistas debe seleccionar? ¿Sí? ¿Con cuántos deportistas? Él tiene 2 deportistas para elegir. ¿Cuántos partidos? Los datos tenemos de 5 partidos, últimos partidos. ¿Qué te pide la pregunta? Elegir a uno de los dos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Son con las medidas de tendencia central, que es media, moda y mediana. Como su nombre lo indica, son medidas que tienden al centro del grupo de datos. Media, moda, mediana. Bien, hecho la comprensión, vamos a diseñar entonces una estrategia que sería ordenar los datos y luego hallar la media, moda y mediana y luego tomar la decisión. Bien, diseñada entonces la estrategia, vamos a ejecutar. Tengo una tabla inicial que me han dado, voy a ordenarla. Aquí está ordenada para Pablo y Claudio, que son los dos deportistas. Puedo observar acá que un valor se repite, que es en 14 puntos y 14 puntos para Pablo digo, y Claudio no tiene acá un valor que se repite. Entonces, si vamos a hallar la moda, dice que es el valor que tiene más frecuencia o más repeticiones. En este caso para Pablo sería el 14 y Claudio no tendría moda, sería amodal. ¿Okay? Pablo 14, Claudio no tiene moda. Ahora nos falta hallar la media y la mediana. Para la media es el valor central ordenado a los datos. Pablo tendría el valor central, o sea, entre estos 5 datos, la tercera posición sería el valor 14 puntos. Para Claudio también se repite 14. Entonces la mediana para ambos. Ahora nos falta el promedio o la media aritmética, que viene a ser la suma dividida entre 5 en este caso, ¿no? Para ambos casos. ¿Sí? Pablo tiene una sumatoria de 64 entre 5, da 12,8 y Claudio tiene una sumatoria de 70 entre 5, da 14. Si ustedes se dan cuenta, Claudio tiene mejor puntaje, más puntajes obtenidos. Es como sacar el promedio de sus cursos, ¿no? El que tiene mejor promedio es porque tiene más puntos, de hecho tiene nota más alta, ¿no? Algo así ocurre con Claudio, 14 y Pablo solo 12,8. Entonces ya hallado media, moda, mediana, vamos a una tabla para resumir. Entonces me doy cuenta, por ejemplo en la media, que Claudio tiene mejores puntajes, mejor promedio. ¿Okay? Entonces el entrenador va a elegir a Claudio para que ingrese al juego. ¿Okay? Sí, porque tiene mejores puntajes. En cuanto a la reflexión, ya comprendido, diseñado una estrategia y ejecutado ya la estrategia de solución, reflexionamos, nos dice de acuerdo a la pregunta 7, ¿no? ¿Por qué eligieron a Claudio? ¿Por qué no escogió al otro deportista? Porque sus puntajes son menores. Entonces, si se quiere un partido decisivo, ¿no? Que entre el mejor jugador, se supone que es el que tiene mejores puntajes. ¿Sí? Por eso no se eligió a Pablo. Entró Claudio. Otra situación, dice, acá hay un histograma. Los novios y las novias de cierto lugar que, ¿no? Contrajeron matrimonio en cierto lugar. Y nos dan acá algunos enunciados para saber si son correctos o incorrectos. Primero debemos analizar que acá hay intervalos de 16 a 20, hay 10 cantidad de personas, 10 personas. Esta gráfica debe venir de una tabla. Vamos a elaborar la tabla para poder responder si estos enunciados son verdaderos o no. Aquí está. En el intervalo 16 a 20 había 10 personas y así completamos. También por ahí nos preguntaban porcentaje. ¿Cómo se halla el porcentaje? Primero la frecuencia absoluta se divide entre el total, ¿sí? Me da la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se multiplica por 100 y me da la frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Entonces esta tabla ya está completa, pero para recordar cómo se halla la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total.
¿Y cómo se halla la frecuencia porcentual? Simplemente se multiplica la frecuencia relativa por 100. Por 100, listo, nos debe dar 100%. Con esta tabla ya podemos responder. ¿Sí? Aquí está la tabla. Primer enunciado dice: más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. 24 y 36, estos son los tres intervalos, ¿sí? Y dice que son más de la mitad del total. El total es 172. Sumando 25 más 55 más 29, tengo 109. Y sí, son más de la mitad de 172. Entonces este enunciado es correcto. Pregunta B. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad, dice. La mayor edad sería entre 40 y 44. Y solo hay 22 personas. No son 55. Entonces es incorrecto el enunciado. Siguiente, menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. O sea, en este intervalo. ¿Cuántas personas son? Son 10. Y su porcentaje es 6. Y 6 es menor de 10%. Entonces es correcto. Siguiente, el histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en este distrito. ¿Sí? Son 172, si observamos nuestra tabla, hemos sumado acá las frecuencias y nos sale 172, entonces es correcto el enunciado. ¿Ok? Siguiente, para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemáticas se encuentra sobre la mitad de notas más altas o entre la mitad de notas más bajas, debemos tomar como referencia una calificación que marque la separación entre las mitades. ¿Sí? Las notas obtenidas son, bien, tenemos acá las notas obtenidas que son 27, ¿sí? Hay 27 posiciones, quiero saber el valor central, la posición 14 sería, ¿sí? ¿Y qué nota está en la posición 14? ¿Sí? Esa nota en la posición 14 me sirve como referencia para saber quiénes están más altos o qué nota está más bajo. Entonces lo que debo hacer es ordenar estos 27 datos y luego hallar el valor central de la posición 14. Posición 14, ordeno los datos, ¿sí? De menor a mayor, y en la posición 14 está la nota 13. Entonces la nota 13 es la nota de referencia, ¿sí? Para saber quién está, ¿no? Quién tiene nota más alta o quién tiene nota más baja, ¿sí? Sobre el conjunto de estos 27 datos. Siguiente, en la gráfica muestra la venta de dos tipos de cereales, dice A y B. El A es color amarillo y el B es color azul. Si ustedes se dan cuenta, el color el tipo A, el cereal tipo A, ¿sí? El año 2016 solo tenía 10 bolsas, paquetes se vendieron. En el 2017 subió a 20, 30, o sea, va de 10 en 10. Y el cereal tipo B tenía inicialmente 40, sube a 45, a 50, va de 5 en 5. Entonces, este gráfico sale de una tabla, vamos a hacer la tabla. Ok, pero lo que se quiere es cuando se vende igual cantidad de tipo A y de tipo B, entonces tendría que proyectar el 2020, 2021, etcétera, ¿no? Ahí está. Y tomando como referencia el gráfico, va de 10 en 10 el tipo A y de 5 en 5, ¿no? El cereal tipo B. Y en el 2022 van a coincidir, las ventas van a ser iguales. ¿Okay? Siguiente, la municipalidad de Ambo dice organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla. 12 jóvenes eran de 11 años de edad, 15 jóvenes tenían 12 años de edad, 8 jóvenes tenían 15 años de edad. ¿Sí? Entonces acá me falta, esta es la frecuencia, son las edades, me falta acá la frecuencia acumulada, ¿okay? Porque me piden hallar la media y la moda, entonces debo ampliar esa tabla, ¿sí? Para hallar la media ya saben que es el valor central y la moda es la mayor frecuencia, que aquí ya me estoy dando que 14, ¿sí? 14 años de edad es la mayor frecuencia, son 16. ¿Sí? Vamos a completar entonces la tabla. Acá está la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, son 64 datos. ¿Okay? Y como me piden la media de 64 datos, la media estaría en el valor 32, la posición 32, pero se considera uno más la posición 33. Entonces entre el valor posición 32 y 33, ¿sí? Se suma
y tengo que el valor de la mediana debe ser 13. ¿Qué significa? Que digamos la edad 11 se repite 12 veces, o sea tendría 11, 11, 11, 11, 11, después seguiría 12, 12, 12, 12, después 13, 13, 13, según la frecuencia, ¿cierto? Hasta llegar al 15, 15, 15, 15, que se repite 8 veces. ¿Quién está al centro? Es el valor 13, que es la mediana. Y cuando me piden la moda, es el dato que tiene mayor frecuencia, que en este caso es el 16. Esta es la frecuencia, pero la moda es 14. O sea, la mayoría tiene 14 años. Entonces, miren, acá la mediana es 13 y la moda es 14. Tengo que trabajar con mi tabla. Bien. Dice, la posta médica registra las edades de 30 pacientes geriátricos. Con estos datos construye la tabla de frecuencias. ¿Sí? Tengo acá una tabla incompleta, pero veo acá que hay intervalos, marcas de clase, ¿sí? Está la frecuencia absoluta, incompleta, pero sé que son 30 datos. Entonces, para hallar este valor que es la incógnita, simplemente resto al 30 los valores conocidos y acá obtendré la cantidad o la frecuencia que me falta. Para el frecuencia relativa simplemente divido 9 entre 30, 5 entre 30, 4 entre 30, etc. Y la frecuencia porcentual multiplico por 100 nada más. ¿Okay? Entonces 6 sería el valor acá de la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual, repito, es relativa, es la frecuencia entre el total. ¿Okay? Acá debería completar. ¿Sí? Ya está completo mi tabla. Y me piden ahora qué porcentaje de pacientes, ¿sí? Está entre 72 y 84 años, ¿no? El porcentaje, en este caso sumo 13 más 20, sería 33, ¿no? Siguiente, el profesor de educación física dice, representa en la siguiente tabla la masa corporal de estudiantes, dice, de segundo grado de secundaria. Entonces, los kilogramos en un intervalo de 30 a 35, tengo 4 estudiantes, de 35 a 40, 8, etc. Esta gráfica dice sale de una de estas tablas, una de estas tablas es la correcta. Entonces, en base a la gráfica, voy a elaborar mi tabla y luego descarto quién es la que cumple o no. Por ejemplo, acá entre 30 y 35 tengo frecuencia 4, 30 y 35 tengo frecuencia 3, descartado. Acá frecuencia 4 puede ser, acá frecuencia 30 no, descartado. 30-35, frecuencia 4 puede ser, está entre B y C. Pero para no estar tanteando, mejor elabora tu tabla. Vamos a hacerlo. Ok, entonces en este intervalo de 30-35 tengo 4 datos, la frecuencia es 4, 8, etc. Elaboro mi tabla y me doy cuenta que este coincide con la alternativa D. Bien, no olvides que en esta semana 13 tienes que trabajar las páginas de tu libro 13, 14, 15, 21, 22 y 23 de tu cuaderno de trabajo. Resolvemos problemas 2.